Hola, hola, gracias por estar sintonizados con el canal del Colombiano, porque siempre les tenemos novedades interesantes. En el día de hoy nos acompaña Hernán Cadavid, representante a la Cámara de Antioquia por el Centro Democrático. Sí. Lo quisimos traer porque el Centro Democrático esta semana, bueno, y hace unas semanas, está con muchas noticias y muchas posiciones que tomar. De hecho, lo he visto usted muy preocupado por la situación del Centro Democrático de cara a las elecciones. El atentado contra Miguel Uribe y la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Ustedes sienten que detrás de eso hay como una confabulación? A veces uno lee los mensajes del presidente Álvaro Uribe y él como que sugiere que hubiera una confabulación, como un deseo de sacar al Centro Democrático del escenario electoral. Cuéntenos un poco qué están pensando ustedes allá adentro. Doctora Luz, muchas gracias a usted, al colombiano, por supuesto. Nosotros sabíamos desde el año 2022, inclusive antes de la elección de Petro, que si él iba a ser el presidente, el único partido que iba a asumir la oposición de principio a fin iba a ser el Centro Democrático y que eso iba a asumir un costo. No sabíamos que a este nivel tan impresionante, cuando inclusive está de por medio la vida de nuestro compañero Miguel Uribe, que sigue luchando en una cama por recuperarse. ¿Sienten que la situación de Miguel Uribe hoy, el ataque a Miguel Uribe, es un costo que pagaron por ser oposición? Absolutamente. Ese y más, porque además tenemos alertas muy serias de atentados y amenazas contra otros compañeros de este partido. Eso no está sucediendo con nadie más. Porque, Luis María, nadie más ha enfrentado al gobierno como lo hemos hecho desde aquí. Hemos presentado la alerta desde que plantearon el pacto de la picota que hoy configuran con los beneficios a los presos en las cárceles de Colombia, lo que sucede con Itagüí y muchas otras expresiones. La amenaza, el costo, lo que estamos pagando es efectivamente enfrentar a Petro. Pero es una acusación demasiado grave. Que sostenemos además. Prácticamente usted está planteando, o yo no sé si yo estoy elaborando más allá, que habría una responsabilidad de parte del gobierno o del Estado en el atentado contra Miguel. Claro, él es el responsable político. Petro es el responsable político de las situaciones que hoy estamos enfrentando, de la situación que vive Miguel Uribe, de las amenazas a los otros compañeros del partido. Por supuesto que cuando él era oposición, lo único que hizo fue crecer y proyectarse políticamente versus la oposición que él ha tenido, que somos nosotros, que hoy nuestro compañero está en una cama. Presidente Uribe está enfrentando una situación judicial donde el que se declara víctima es su ministro de Justicia. Compañeros nuestros tienen amenazas serias, directas de grupos armados. Ellos son los responsables. Y ni qué decir de la desatención en materia de seguridad de Miguel Uribe, que ha quedado claramente denunciada. Bueno, entonces ahí precisamos un poco. Solamente también para decir, muchas veces otra oposición también sufrió en otros gobiernos, hay que decirlo. Seguramente, pero en este... Pero exacto, entonces para venir ahora acá, pues eso solo para no decir que es el único momento en que la oposición ha sufrido. Pero ya en esto, lo que usted plantea es más una responsabilidad, una culpabilidad de carácter político. Político, pero además, aquí hay que decir, las oposiciones en los últimos años habían adquirido garantías independientemente de si fue el gobierno Uribe, inclusive con toda la algidez, hasta en el gobierno Santos. Nunca supimos que era un nivel de estos como llegar a este tipo de atentados. En el gobierno Duque, ¿qué no hicieron? Crecieron, hasta se viabilizaron políticamente con todas las garantías de Pero bueno, eso es la democracia. La idea es que pero las hoy se rompió. Hoy se rompió. Hoy estamos en un asunto absolutamente diferente. No se le puede olvidar a la opinión pública. Cuando pasa el atentado de Miguel Uribe, ¿cuál fue la primera reacción del presidente de la República? Una disertación larguísima, que si eran judíos, que si eran de no sé dónde, entorpecer la investigación, crear líneas paralelas de información. Ha sido denunciado por el abogado de la familia. Ayer ante la CIDH, la fiscalía va por una línea, el gobierno entorpece con otras. Aquí hay cosas muy graves y de fondo y nosotros las hemos tenido que denunciar. Y eso es lo que nosotros estamos pagando como oposición, de enfrentar un gobierno que, hay que decirlo, ha incorporado sectores ligados a la criminalidad, que juegan entre la legalidad y la ilegalidad. Por supuesto que el legado que le ha quedado al país es que nosotros en el Congreso estamos enfrentando unas FARC en la política y unas FARC en armas.
Esa es la realidad. Es decir, ¿usted cree que las FARC en la política son quiénes? Las FARC en la política están ahí sentados. Ah, son las FARC. No incluye a nadie más. No, por supuesto, las FARC en la política, pero además hay temas tan graves como estos. Hoy hay una hipótesis de lo que hubiera podido ser la responsabilidad en el atentado contra Miguel. Nueva Marquetalia. Le iba a preguntar, ¿ustedes quiénes, desde el Centro Democrático, qué hipótesis tienen? No, es que una de las denuncias que hacemos es la tardanza, la omisión en las respuestas ante un hecho de semejante magnitud. Hoy lo que nos han dicho es, no, probablemente, casi 2 meses después, probablemente fue Nueva Marquetalia. Y nosotros tenemos que enfrentar a la señora Sandra Ramírez en el Congreso, miembro del Alfaro del Partido Comunes, y su hijo cabecilla de Nueva Marquetalia. Entonces le dirán a uno, le dirán a uno, ¿quién es pero el hijo de Sandra Ramírez? Un alias no sé qué Lobo, el segundo al mando de Nueva Marquetalia. Entonces alguien dirá, no, pero es que las responsabilidades penales son individuales. Yo creo eso. Pero uno no puede perder de vista lo que ahí está sucediendo. Entonces, por un lado recibimos el ataque de estos sectores en el Congreso. Y por el otro lado, familiares suyos, gente ligada al mismo partido, a esa expresión de ilegalidad, pues pueden ser los responsables del atentado a Miguel Uribe. Lo que le ha quedado al país es la combinación de la política y las armas. A nosotros no nos cabe ninguna duda de eso. Muy drástico ese diagnóstico, pero habrá que ver qué pasa con la investigación, que comparto con usted de pronto. Yo no recuerdo bien los tiempos, pero hace unos años nos habíamos dado cuenta que la Fiscalía tenía nuevas herramientas tecnológicas que le permitía hacer las investigaciones mucho más pronto. Así. Lo del fiscal Pecci, yo no sé cuánto se demoró, este fiscal paraguayo que mataron en Cartagena, eso fue en volandas que dieron con los culpables y con otros casos. Entonces uno no entiende por qué en este caso como que no hay tanta claridad desde el principio. Ni celeridad, ni comunicación. Nosotros no le estamos pidiendo a la Fiscalía salga y hable de las líneas de investigación, pues para develarla. Pero no pueden pasar 2 meses sin que sepamos que lo único que han hallado son unos sicarios de Bogotá y punto, y uno que se les fugó ayer del ICBF, y no pasa nada. Yo quisiera ver lo que estuviera sucediendo si le hubieran lanzado una piedra a un dirigente de la izquierda en Colombia. No que hubiera sufrido lo que ¿Qué habría pasado? Paralizan el país, lo queman, bloquean, prenden la justicia, queman la fiscalía. Todos sabemos cuáles son las formas. Lo que quiero insistir de fondo aquí es, claro que es el costo que asumimos por estar enfrentando un gobierno que evidentemente pactó con los criminales para sostenerse y llegar al poder. Pacto de la picota es la configuración de eso. Y Luz María le va a decir rápidamente, han llegado al Congreso a materializar ese apoyo con el proyecto de ley de sometimiento, que no es más que el blanqueo de los bienes del narcotráfico, de la delincuencia, de la extorsión, que ahora, si ese proyecto se hace realidad, quedarían con el 12% de los bienes producto de la extorsión. ¿Qué tal eso? Bueno, entonces usted delinque, pongamos el caso de Medellín y Antioquia, delinque, extorsiona, vacuna, narcotrafica, etcétera. Se va a la cárcel y el compromiso con el gobierno es, venga, yo lo escarcelo, pero además le dejo el 12% de esa riqueza mal habida. Y si esa riqueza, y si tienen 1 billón de pesos, el 10% que me queda son 100.000 millones de pesos, con eso vivo esta vida y la otra. otra. Ahí está. Pero nosotros además hemos llamado la ley de bandas, Bueno, pero esa es difícil que pase. No, yo no creo ya nada difícil en el Congreso. Yo era escéptico con los sectores del Congreso y decía, no, van a llegar unos meses donde ya esta gente va a empezar a echar atrás. Echar atrás es que ahí están. Tengo que decirlo con nombres propios. Ahí hay sectores políticos, expresiones mayoritarias del Partido Conservador, del Partido de la U, de otros sectores liberales, auspiciando eso. Qué tristeza ver eso. ¿Será que esas personas que avalaron, que llegaron ahí, no conocieron la institucionalidad de sus partidos, lo que han tenido que enfrentar, sus errores y sus aciertos? Por lo que están haciendo hoy los desdibuja completamente. Yo no sé cómo irán a llegar al 26 a pedir el voto en nombre de quién haciendo lo que hoy hacen. Entonces, yo ya no descreo que puedan aprobar una norma de esas. Han hecho todo, el Congreso, digamos, el gobierno ni qué decirlo, ahí están los casos evidentes de lo que tanto reprocharon de la compraventa y la transacción del Congreso. La desinstitucionalización del Congreso de la República por la vía de la cooptación burocrática. Eso es lo que han hecho. Bueno, ese es un capítulo. El otro capítulo es que tiene pues muchas más aristas. Yo me quedaría aquí haciéndole preguntas sobre ese, que veo que tiene puntos muy interesantes, pero necesitamos también tocar los otros fundamentales, y es que el juicio al expresidente Álvaro Uribe y su condena.
¿Cómo leen ustedes en el Centro Democrático esto? ¿Y qué creen que va a pasar? Pues lo leemos como una enorme injusticia y como lo hemos denunciado desde que esto empezó. Esto no es solamente la lectura del fallo o el sentido del fallo por parte de la juez o la sentencia completa, con todas las inconsistencias que allí se han presentado. Luz María, yo lo he dicho esta semana en el Congreso y lo reitero en las redes y en cada espacio que tengo para conversar y por eso le agradezco. Mi defensa o mi planteamiento frente al caso Uribe no es una defensa de militancia política, ni de simpatía política o de apasionamiento o ceguera política. Yo fui testigo de ese proceso. Yo viví hechos de los que a él hoy lo acusan que son absolutamente falsos. Se lo digo a usted aquí y lo dije ante la justicia bajo la gravedad de juramento, con lo que ello implica. Eso no es simplemente ir a decir allá lo que uno cree. ¿Cómo lo van a concluir como un determinador de un delito, de un hecho sobre el cual él se entera 10 meses después? Donde el único testigo de eso fui yo. Para quienes están escuchándonos y que pueden no estar al tanto, porque uno de los problemas de ese juicio es que fue tan largo y tan lleno de cosas y a que toda velocidad. Además, el juicio más rápido de la historia en Colombia. Un juicio en promedio dura 2 años y medio, tal. Este lo hicieron en 60 días, un día tras otro. Dedicaron un juzgado solamente a eso. Eso no tendría problema, la celeridad de la justicia, no la reprochamos, hay que aplaudirlo. Siempre y cuando no sea en detrimento de las vulneraciones de las garantías, que en muchas ocasiones se presentaron. Pero el caso suyo, el caso en que usted fue testigo, fue el de Carlos Enrique Vélez, sí, si mal no estoy. Poco es esto. Ponle todo el contexto. Un tema tan complejo es, todo empieza por la persistente actividad del senador Iván Cepeda en visitas de cárceles, lo que ha quedado evidenciado, para preguntarle a personas en las cárceles qué sabían de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano. Y si conocían algo, dijeran, tendrían beneficios. Ahí quedó establecido cómo le ofrecía a la familia del testigo llevárselos a Argentina, les dio plata, los llevó a Bogotá, todo eso. La juez dice que eso era una actividad loable, que eso no tenía problema. Pero si lo hacía Uribe, algo similar es compra de testigos. Y en una de esas actividades del abogado Diego Cadena, indebidamente, hay que decirlo, entregó unos recursos a un preso en una cárcel del Valle del Cauca. 38 millones de pesos es lo que se calcula. Unos dicen que sí, otros que no. Más allá de eso, esa responsabilidad de él. Sobre Uribe. Pero perdón, él le dio esa plata porque ese testigo había dicho algo en contra de Uribe, claro, y lo cambió luego de darle esa plata. El testigo, Carlos Enrique Vélez, solamente para ese caso, el testigo en una audiencia del año 2017, antes de que iniciara el proceso Uribe, antes de que todo esto empezara ante la justicia, dijo voluntariamente, señor juez, yo tengo algo que decir. Es que el señor Iván Cepeda vino a esta cárcel a ofrecerme beneficios si esto y esto y esto. Luis María, en un proceso totalmente diferente. No se había iniciado todo este litigio, el señor lo dijo. Entonces, claro, como se estaba entendiendo quiénes y de dónde venían todos esos ataques, el abogado Cadena aborda a esa persona en su actividad de investigación. Es decir, el abordaje de Cadena fue posterior a esa declaración. Totalmente posterior. Totalmente ¿Está aprobado? Posterior. Claro, por supuesto. Pero además le insisto, esa expresión de ese tipo Vélez fue antes de que iniciara toda esta discusión. El abogado dijo, allá hay una persona diciendo que Iván Cepeda lo buscó con este fin. ¿Esto es verdad, sí o no? Y Cadena indebidamente, en mi opinión, creo que no ilegalmente, otra discusión, va y le dice, vea esto que ayuda humanitaria. Eso es un tema. ¿Qué pasa frente a Uribe? Porque la juez lo concluye como el determinador. Dice, lo que pasa es que es difícil de creer, pero él dice que era que necesitaba plata el señor. Siempre, ahí está, que un hijo, que toda esa cosa. Pero digamos, independiente de eso, que uno lo puede valorar, la conclusión sobre Uribe por parte de la juez es que Uribe es el determinador de esa entrega. Porque es que en realidad nos detenemos en este. Primero, porque usted es protagonista y nos puede contar el detalle. Sí. Y segundo, porque ese realmente es el caso como más complicado dentro del expediente. Y entonces, 10 meses después de ese hecho de Cadena y Carlos Vélez en esa cárcel del Valle del Cauca, 10 meses después, el abogado Cadena busca a Uribe en Bogotá. Se preocupó, no sé qué pasó y le dije, tengo que hablar con usted. Tengo que informarle algo. Es decir, en ese momento todavía Cadena no estaba trabajando con Uribe. Había trabajado para Uribe. Y 10 meses después viene y le dice, algo tengo que contarle.
Lo que pasa es que yo entregué una ayuda a título humanitario, fue la expresión de Cadena. Se valorará después si sí o ¿Y si por no. qué? ¿Y cómo puede entenderse? Porque si uno ve a Cadena muy presto pidiéndole al expresidente Uribe permiso para ayudarle a Monsalve en una acción legal, y el presidente Uribe y el expresidente Uribe le dice, ¿cómo es? Proceda, doctor Cadena, que usted ha hecho las cosas bien. Si eso se lo pregunta por un hecho, Sí. ¿por qué se iba a demorar tanto en hablarle de un hecho que sí parecía irregular? Yo Que sí tenía carácter? tengo una interpretación que no la atribuyo a la verdad. Creo que Cadena pensó que esas ayudas no iban a tener trascendencia hasta que el testigo Vélez, que además quiero decirle, fue condenado porque hizo condenar a una ex esposa por falso testimonio. Ah, ok. El antecedente Es existe. decir, él ya te entiende. Tiene esa práctica. Entonces una Y usted- mujer, y le- una pareja lo iba a dejar y él dijo, si usted me va a dejar, yo digo que usted participó en la muerte de no sé quién. y la hizo condenaron. condenar. Y después se descubrió que era mentira. Así es. Ninguno de esos antecedentes valió para... Pero entonces uno dice, entonces el abogado Cadena va y busca al testigo mentiroso para que le ayude Lo que a pasa Uribe. es que, Eso María, en ese una momento... tragedia. No, replanteo. En ese momento no sabíamos todas esas aristas de Vélez. Luego en la investigación se percibe que había hecho condenar a una expareja, engañándola y llevándola a falso testimonio ante un juez. Todo eso, pero quiero llegar al Pero punto, entonces, Uribe. 10 meses después, ¿por qué se lo dice él a Uribe? Yo interpreto que, en ese momento que estaba que pasando. lo que sucedió es que Vélez empieza a extorsionar a Cadena y le dice, o me da más plata, o yo digo que usted vino a decir esto y esto de mí. Ajá. Entonces, Cadena se alerta y viene y le dice a Uribe, no vea, presidente, es que hace 10 meses yo hice esta plata, pero eso no tiene ningún problema. Llego al punto Uribe. Este es el punto central, porque a él lo están condenando como determinador de ese hecho. Es decir, como si Uribe hubiera ordenado que Cadena entregara esa plata. Ajá. Y bueno, y ahí... Nadie ¿qué puede papel ser juegas tú nadie puede ser determinador de lo que conoce después. Pero, ¿qué papel juegas Yo tú juego como un testigo? papel y es que en ese momento yo era el coordinador del equipo de trabajo del presidente Álvaro Uribe en el Congreso de la República. Ujú. Y lo he reiterado en el juzgado, en las conversaciones. Uribe tiene una práctica, no tiene una conversación sin un testigo. Para uno poder sostener en público lo que se habló en privado. Nunca una conversación con una persona solos. Cuando Cadena viene y le dice, tengo que hablar con usted, él me dice, naturalmente era su asesor, Hernán, siéntese aquí con nosotros. Cadena lo informa de ¿Eso eso. fue cuándo? Eso fue el 19 de junio del año 2019. ¿En dónde lo...? En el Congreso de la República, tercer piso del Capitolio, oficina Álvaro Uribe. En ese momento, entre la 1 de la tarde y ¿Y 3 de ustedes la tarde, pudieron presentar pruebas de que esa reunión se mi dio? testimonio, Ok. que no hay una prueba documental. Yo estuve en esa conversación. No dimensionábamos que posteriormente la justicia iba a utilizar eso como un misil contra Uribe y su defensa. Posteriormente, y llego a este punto, es que eso es un tema denso, pero vengo a este ¿Y punto. qué le dijo el expresidente Uribe en ese momento, senador? En ese momento ¿Qué le dijo a Cadena? le dijo, si usted a mí me pregunta sobre eso, o me hubiera pedido una autorización sobre eso, yo no se lo dejo hacer, no se lo permito. Tengo esas palabras acá, de esa reunión. No, tranquilo, presidente, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, mira. Entonces la justicia utilizó eso. Es decir, en ese momento eso no era problema. Pues no era problema. Este solamente vino a advertir, pero no estaba el tema en el... Exactamente, es correcto. Ya luego la justicia dice, no, es que Uribe es el determinador de eso. Pero bueno, ¿Por dónde? usted es un testigo, creemos en usted, pero ¿por qué la justicia va a tener que creer en alguien que es subordinado de quien está siendo acusado? Porque no se entienden los testimonios por subordinación, sino por la veracidad y la confrontación de los testimonios. Ujú. Es así de claro. Pero la juez no lo tuvo en cuenta. No me tuvo en cuenta. La juez no me tuvo en cuenta, pero además quiero decir esto. Cuando la juez determina las pruebas de este juicio donde condenan a Uribe, y la defensa dice, Hernán Cadavid es importante para este episodio, la juez dice, no es importante, ¿para qué me lo van a traer si yo ya sé qué me va a decir? O sea, no puede ser la respuesta de un juez cuando usted está restringiendo la libertad de una persona o condenando a una persona. Por virtud, Luz María, del Tribunal Superior de Bogotá, donde se apeló esa decisión de que, junto con otras personas, yo no fuera testigo.
El tribunal le dijo, no se equivoque, señora juez. Ahí está expreso. La juez dijo, yo no voy a atenderlo, y el tribunal le Y el dijo, tribunal le usted dijo, tiene usted que tiene que recibir. escucharlo. ¿Cómo así Sí. que usted le va a restringir el ejercicio de defensa Bueno, eso a una persona que presenció unos hechos? es una de las tantas tutelas que pusieron, ¿no? Ese fue un recurso de apelación porque Ese fue un recurso. la defensa dijo, señora juez, listo, estas son las pruebas de nosotros. Y ella dice, no, esas pruebas no me parecen importantes. Entre esas, mi testimonio. Entonces no le parecía importante que la única persona que presenció un hecho donde a él lo señalan de determinador no presentara un testimonio. Ujú. Por eso yo insisto siempre, la defensa de nosotros en esto no es un asunto de bandera arriba y de pasión política y porque sí. Es un tema desde la prueba, de los hechos, de lo que ha sucedido. Yo mismo enfrento la posibilidad del falso testimonio si es que a ellos les da por decir que lo mío no es cierto. Claro, porque si sí lo condenan por eso, finalmente usted sería... Entonces el mentiroso es, ojo a esto, para decirlo de una vez en esta entrevista, porque ya sabemos que nos toca enfrentar todo. Aquí los falsos testigos podemos terminar siendo nosotros y al que exaltaron a valor civil, según la señora juez, es Juan Guillermo Monsalve, una persona condenada a 44 años buscando beneficios carcelarios. Entonces, él tiene valor civil, pero lo de nosotros no importa. Bueno. Oiga, usted al principio me decía que había varias irregularidades, o no sé qué expresión fue la que utilizó para referirse al fallo de la juez. No, ya profundizamos en esta, pero quería saber qué otras cosas vio deficientes o que tiene críticas sobre ese fallo. Muchos, no solamente el fallo, Luz María, sino todo, desde donde esto empieza. La vulneración de garantías, la llamada interceptación por error, que eso no existe, pero la validaron. En Colombia hay alrededor de 60 millones de teléfonos celulares, líneas celulares. Y resultó que alguna vez en alguna actividad, en un papeleo de la justicia, se trastocó un número e interceptaron uno de los 60 millones de teléfonos celulares que hay en Colombia y empezaron a escuchar y dijeron, ve, esta no es la persona que no estábamos buscando, pero es Uribe. Y lo que dice ahí como que importa para montar un proceso. Así como suena como gracioso, así fue. Y entonces durante 32 días lo interceptaron dizque por error. Pero lo otro fue que en esas interceptaciones, a veces yo pienso que es más bien una prueba de la inocencia. Claro, por supuesto. Es una prueba de la inocencia porque quienes han podido escuchar de principio a fin cada una de esas interceptaciones, nunca lo escucharon decir, tráigame ese testigo que nada. Pero las validaron y las convirtieron fragmentadamente en este punto cuando dicen, sí, doctor Cadena, proceda que usted hace las cosas bien. Cogen esa parte. Que se refiere a Juan Guillermo Monsalve. A ayudarle a Juan Guillermo Monsalve en un recurso legal que él pidió que le ayudara, un concepto. Pero además reitero, cuando Cadena llama a Uribe. Pero entonces eso lo extrapolan al caso de Vélez. También. Como para decir, es que Uribe le había dado más o menos autorización. Claro, pero además cuando cortan el pedacito, si uno lo escucha completo, que no es largo, dice, hágale adelante que usted hace las cosas bien. Si él está pidiendo seguridad, que era uno de los pedidos de Monsalve, ¿no? Para decirle, no, hágale que yo voy a hablar, pero deme seguridad. Si está pidiendo seguridad, que se la pida a la corte. Entonces eso está muy mal. ¿Qué delito? Si él está pidiendo seguridad, doctor Cadena, que se la pida a la corte. Y lo del recurso legal, si es legal, pues mírenlo a ver. Ya Cadena, para los hechos, para lo que importa, ya Cadena había tenido la conversación con Monsalve, parecido a lo de Vélez. Primero hacía y después informaba. Y la justicia dice, el determinador, es decir, el inicio de la acción, quien empuja a Cadena que haga eso es Uribe. Pero toda la prueba ha demostrado que eso no es así. Es claro que nosotros tenemos que defendernos frente a esto y decir, pero ¿cómo así que esto, una vulneración de esta naturaleza contra la evidencia y contra la prueba? Entonces a nosotros no nos queda sino respetar institucionalidad que no implica no disentir. Porque, no debatir el fallo. Por supuesto, porque es que a uno le dice, está acatado. No acatarlo sería ver a Uribe volándose de Colombia. No acatarlo sería a verlo ausente en las audiencias. No acatarlo, verlo sería insultando, denigrando, teniendo una barricada, prendiendo para lo quemado los juzgados. No nos van a ver hacer eso nunca. Pero lo que no nos pueden pedir es que no podamos hacer un disenso de un fallo que consideramos abiertísimamente contrario a los hechos.
Bueno, ahora que viene, estamos grabando esto el jueves por la tarde, previo a al fallo ya de la juez del monto de la pena. Así es. ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué ve? ¿Al presidente Uribe, al expresidente Uribe preso o no en la cárcel? ¿Qué va a pasar en la segunda instancia? ¿Cuál es el panorama? ¿Van a apelar a organismos internacionales? Nosotros tenemos que recurrir a las instancias que son las dadas por la norma en esto, es la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, teniendo la esperanza que comprendan la evaluación de las pruebas en su totalidad. Pero además, que si cárcel no cárcel, qué paradoja, y se lo tengo que decir humanamente, qué dolor para nosotros ver en el Congreso esta semana a Uribe recibiendo un anuncio de condena, con una fiscal pidiendo 18 años de cárcel porque ellos creen que él es... 9, pidieron 9, creo. Yo creo que más, pero más allá de eso es que ni esta etapa deberíamos estar y ver esos sectores de las FARC ya riéndose y desafiando. Es decir, le voy a contestar su pregunta, pero no puedo dejar de tener en cuenta que este no es el país que uno quiere. No puede ser que usted tenga allá esa impunidad burlándose, que él derrotó y le impidió que llegara al poder por la vía de la violencia, y a él sufriendo una condena cuando todos esos sectores radicales han contribuido a eso. Cuéntenos un poco de esa escena. Eso fue, el lunes fue la lectura del fallo, el martes hubo sesión. Sí, claro. Y usted sintió la risa, No, claro, por supuesto, pero además muchos sectores desde la política, que es un precedente de lo que no se debería hacer. Y yo se lo quiero decir, por lo menos en nuestra formación, en nuestra visión. Yo soy un absoluto contradictor del gobierno, pero yo no me disfruto una condena si no la tienen que recibir. Es decir, la judicialización de la política no es el camino para Colombia. Lo que no pueden zanjar en la política o en las urnas, entonces han encontrado la vía de la justicia para hacerlo. Claro, desafiantes, burleteros, vimos todos a Timochenko, vimos todos a Sandra Ramírez o Griselda Lobo, porque yo al final del día no sé cuál es el nombre real y cuál es el alias, y se lo digo sin ironía, se lo digo de verdad. Veo a todos sus cabecillas disfrutando, veo a los cabecillas que les perdonaron todos los crímenes, inclusive uno de ellos, tratar de matar a Álvaro Uribe Vélez cuando era presidente. Ahí está el responsable de eso en la Cámara de Representantes, todos disfrutando la condena contra Uribe. Yo me resisto a pensar que ese es el país que uno quiere. Usted puede disentir o no de Uribe. Usted no puede pensar que ese es el balance del país que estas generaciones próximas y las actuales necesitan. Sí, de hecho yo leía a Iván Cepeda en uno de sus mensajes en X diciendo que si el juicio, si había una condena, creo que, no sé si lo estoy malinterpretando, sería el momento de empezar una conciliación, una reconciliación. Para ellos el punto de partida de un acuerdo nacional se llama Uribe condenado o muertos, como nos tienen ahorita. En eso no puede haber lugar a engaños, con ellos no hay consideraciones de ese tipo o de otra conversación. Para ellos el punto de partida se llama Uribe condenado y ahora si hagamos un acuerdo, no. Y por supuesto que cuando hay ese tipo de pronunciamientos uno entiende la motivación política que hay en torno a todo esto. Quienes se postularon como víctimas. ¿Qué hace Eduardo Montealegre como víctima en este proceso? El actual ministro de Justicia. ¿Qué hace desde que era fiscal general de la Nación contra todas las expresiones del Centro Democrático? Es decir, nosotros tenemos aquí la visión que hemos tenido que enfrentar es una andanada política revestida de expresiones de justicia. Y cuando haya habido lugar a temas que haya responsabilidad, no las encubro en eso. Pero este sí es un caso de auténtica persecución. Bueno, ¿y qué viene entonces que lo interrumpí cuando iba a explicar? No, pues viene lo normal y es, digamos, lo usual, lo práctico, lo que hay que hacer en el deber legal es la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y esperar cuál va a ser el resultado ante el tribunal. Y también eventualmente quedará la instancia de la casación, que no es como tal un recurso, pero procede. Es decir, la condena no está en firme, no deja de ser grave, pero todavía quedan unos recursos. Lo que sí el país no va a encontrar de nosotros es eso. Ni fugas, ni destrucción de la justicia, ni vamos a quemar el Palacio de Justicia, ni le vamos a ir a meter candela a los juzgados de Palo Quemado. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, aún en medio del dolor, con Miguel Uribe en la clínica, con el presidente Uribe en una condena.
tenemos que hacer un esfuerzo por institucionalizar a Colombia. Y eso Bueno, tiene que ser un propósito de nosotros cuando al frente tenemos un gobierno destruyendo y eso. socavando instituciones. Entonces le iba a preguntar del gobierno, porque ya pues vamos bastante adelante en el tiempo, pero que quisiera, porque hay dos temas, entre muchos otros, porque Sí. este país todos los días los temas son de coyuntura, pero hoy particularmente está el tema de la reforma a la salud y del presupuesto. Entonces quería preguntarle, ¿cómo vio ese decreto que prácticamente para algunos especialistas es aplicar la reforma a la salud por detrás, saltándose al Congreso Eso de es parte del presidente Gustavo Petro? María, eso es un rasgo dictatorial. Yo creo que las dictaduras no son solamente las de África o la dictadura Maduro con esas consolidaciones, pero cuando usted el Congreso le dice no, lo que usted no puede hacer es crear una curva para evadirlo e imponer lo que usted se propone. No puede ser que a usted solamente le sirva lo que usted propone, y si no, entonces el establecimiento de las cosas es ir por un decreto. El tema es mucho más de fondo. Ningún decreto ni ninguna norma aprobada en el Congreso va a resolver la crisis de la salud actual en los términos en que se encuentra. Pero además han dilatado completamente la orden de la Corte Constitucional de efectuarle los pagos al sistema de salud. Han dilatado, solicitan aclaración, recusan una cosa y otra y tienen desfinanciado el sistema. No hay que ser un experto. Cualquier persona que nos pueda estar viendo, los maestros con el sistema FOMAR, que les habían dicho que iba a ser el piloto, están en la destrucción. Les cortaron los servicios de atención en las IPS más importantes, como lo que sucedió en la Clínica Santa Fe en Bogotá hace unos días, aquí en Medellín, en Antioquia. Personas lo padecemos, quienes tenemos familiares del sector de la educación. Es decir, ha quedado comprobado el fracaso del sistema de salud durante este gobierno. Pero aún así lo que dicen... El fracaso del sistema, de la propuesta del sistema de salud. Sí, porque además lo porque mataron. el otro sistema de salud había funcionado durante 30 años. Pero mire qué importante lo que usted está diciendo, y es que claro que uno siempre quiere más y optimización, pero la gente la trajeron hasta este punto diciendo tenemos el peor sistema de salud del mundo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando los colombianos empezaron a entender que estábamos perdiendo un gran sistema, que no había que sacar plata de nuestro bolsillo para una hospitalización, que los que atendieron en el COVID no tuvieron que hipotecar sus casas, ni vender su casa, etcétera, etcétera. Que por supuesto había tardanzas, pero era un sistema que funcionaba, entendimos lo que estábamos perdiendo. Aquí no hay que pensar ya en Petro o no Petro, en lo que está pasando, porque ellos no van a modificar su pensamiento. Nosotros vamos a tratar de corregir o impedir que se implemente la reforma a la salud vía decreto por la vía judicial, que es lo que hemos hecho siempre. Ante la justicia, tratar de bloquear esos decretos y pensar ya en los próximos meses. Faltan 7 meses para la elección del Congreso, 9 tal vez para la elección del próximo gobierno. Aquí lo que hay que pensar es ya cómo se estructuran las bases que permitan la recuperación del sistema y no fracase y naufrague De hecho, absolutamente. en esta reforma, Andrés Vecino, que es un especialista en salud, Sí. mencionaba esta mañana, hacía un hilo diciendo que no debería hacerse esta reforma a la salud. Y uno de los puntos que tocaba, esta reforma a la salud, digo vía decreto. Decreto. Y uno de los puntos que tocaba era que justo el decreto habla de 6 meses. Como que se tuviera que implementar el último día fuera previo a la ley de garantías. Él pues lo dice desde la salud, pero él puso la suspicacia. ¿Será que algo tiene que ver esto con eso? ¿Por qué de pronto el afán del gobierno, bueno, ya no me lo aprobaron, lo saco rápido y justo sacarlo antes de la ley de garantías? ¿Habrá alguna relación desde el punto de vista político? La puede haber, por supuesto, para ellos tener una conformación de margen de acción en el gasto público. Es muy probable porque ellos están, cuando digo ellos es el gobierno, están desesperados por caja, por recursos para las elecciones del próximo año. No la están teniendo fácil por su propio desorden. Pero además quiero decir algo, lo que establece el texto de la reforma a la salud, que está vigente la discusión en el Congreso. Es que eso es lo más paradójico. Hoy la reforma a la salud está en la Comisión Séptima del Senado de la República, no se ha hundido la discusión. Claro, lo que pasa es que eligieron de presidente a Miguel Ángel Pinto, y entonces el gobierno puede pensar que se les va a caer la reforma. Ellos pueden pensar que no tienen ahí los números, pero entonces mira el fondo de esto. No tengo números en el Congreso, entonces la impongo por decreto. Eso es lo más peligroso que puede haber.
Hoy es con la salud, mañana es con cualquier otra cosa. Mañana es, voy a llevar esto al Congreso para los beneficios a las cárceles de Colombia o los del Pacto de la Picota. No me lo aprobaron en el Congreso, lo impongo por decreto. Eso es un antecedente gravísimo. Pero en términos de reforma a la salud, además creo que no habrá lugar a que la implementación de esas decisiones de ese decreto puedan ser establecidas durante el gobierno Petro. Me explico. Toda esa transición del sistema tardaría por lo menos 2 años en términos de aprobada una reforma o establecido este decreto. Aquí lo que hay que hacer, insisto, es confiar y organizarnos. Aquí no hay otra salida para que el próximo gobierno llegue a hacer una reorganización, una derogatoria de todos esos decretos establecidos si es que la justicia no los tomó antes y empezar a refinanciar nuevamente el sistema de salud. Esto no da espera, esto no es una discusión teórica, esto es, ¿pagaron a las IPS o no pagaron? Y si no pagaron, le cortaron los servicios de atención a la población. Decía yo estos días que es que los sistemas no se caen de un día para otro. A los sistemas les empiezan a quitar un ladrillito, otro ladrillito, y cuando menos piensan no se le desploma a Gustavo Petro, sino que se le desploma al presidente al próximo. Es que las grandes crisis se le van a profundizar al próximo gobierno. Bueno, entonces el tema de caja, el tema de presupuesto, que todo tiene que ver, presentaron un presupuesto, otra vez vuelve y juega las matemáticas del gobierno, un presupuesto desfinanciado. Pero el gobierno tiene la idea de que ustedes, el Congreso, tienen que aprobarle una reforma tributaria para tapar ese hueco financiero. Cuéntenos un poco cómo está viendo el Esa la veo difícil. Primero, como usted lo está diciendo, es cierto. Ellos están diciendo, traigo este presupuesto, pero está desfinanciado. Es decir, que para lograrlo, ustedes congresistas me tienen que aprobar una reforma tributaria de más de 25 billones de pesos a 7 meses de elecciones. Quiero ver, ¿no? Quiero ver al Congreso de la República diciendo, trazo estos impuestos a los colombianos cuando me faltan 7 meses para yo irme a las urnas. Ese es el primer obstáculo que va a tener el gobierno. El segundo, casi que incendiaron este país, incendiaron este país por el anuncio de reforma tributaria del gobierno de Duque, que buscaba un monto importante, pero nunca uno como estos. El tercero, ya esa reforma fue hundida en el mes de diciembre del año anterior. Finalizando el año anterior, yo veo con muy pocas posibilidades que ellos puedan financiar ese presupuesto. ¿Qué es en consecuencia lo que va a pasar? Entre otras cosas, que es el gran debate con el gobierno nacional y de fondo. Mientras usted le pide a los colombianos más impuestos, pagar más impuestos, ellos también a la vez aumentan la burocracia. Si ellos le mandaran, el gobierno, un mensaje al pueblo colombiano y dijeran, listo, aquí hay que hacer un esfuerzo en unos impuestos, pero yo voy a disminuir la deuda, voy a disminuir el gasto y voy a disminuir burocracia, y mire yo cómo me amarro el cinturón para que ustedes también hagan un esfuerzo. Por lo que nos está diciendo es, paguen más que yo voy a gastar más. Eso le veo muy pocas posibilidades. Es decir que estos meses, además, con uno de los gobiernos, si no el más, de peor ejecución presupuestal. Tiene un promedio de 25, 27% en ejecución. Pide plata y no la utiliza para las obras. El Ministerio de la Igualdad nos vale un plata a los colombianos, ejecutó el 1%. Pero además ha cambiado. Pero son cifras de cuándo, es que... Del año anterior. Todo el año anterior ejecutó solo un 1%. Así fue, desde el inicio. Pero además tiene el descaro de ir a decir, como la Corte le tumbó al Ministerio de Igualdad, no, lo vengo a crear nuevamente. El fondo de todo esto es que gobierno nunca pudo establecer una línea de ejecución clara. Y la excusa es, me traicionaron, entonces lo traicionaron 55 ministerios, que ya ha cambiado, ministros. Lo traicionaron 127 viceministros que ha tenido el 7 de agosto a la fecha. Lo traicionó la ejecución, que es por debajo del 30%. Hay ministerios con el 15%, con el 16%, con el 17%. Pero encima viene a pedir un gran monto de reforma tributaria a 10 meses de acabar el gobierno. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero no me quería ir sin la última pregunta. Con Miguel Uribe, que era uno de los precandidatos del Centro Democrático, con el expresidente Uribe condenado y en situación, ¿qué va a hacer el Centro Democrático? ¿Lo ve uno como apaleado para las elecciones? Nosotros siempre hemos estado apaleados, pero queremos salir adelante y hemos salido. Y esta lo vamos a volver a hacer. No, siempre han estado apaleados tampoco. Sí, claro, siempre. Este partido nació en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, como partido. Este partido ha llevado más tiempo en oposición que en gobierno.
desde que nació en el año Bueno, 2014. como Centro Democrático, no Sí. como uribismo. No, por supuesto. el partido, por eso digo, el Partido Centro Democrático, desde que establecimos la vida jurídica de este partido, ha estado más en acción de oposición y con cargas muy pesadas encima que hay que superar. Y estamos totalmente convencidos que ese es el nuevo reto que también tendremos que hacer, no por el Centro Democrático, no por una expresión de un partido, que sí, nos la hemos jugado de principio a fin sin cálculo. Quiero decir, Luz María, nosotros no estamos haciendo oposición cuando el viento cambió y vimos que era más viable hacerle oposición a Petro. Agradecemos, pero yo creo que el pueblo colombiano también va a premiar la coherencia de principio a fin. Cuando arrancamos estábamos allá en un rincón, casi que se reían de nosotros. Y esos que se reían y eligieron a Petro luego se lucen como opositores. Entonces, aquí lo que traemos no es por el partido. Esto es un tema de país. Nosotros necesitamos superar este modelo, no es a Petro siquiera. Es el modelo que ellos implementan. Es lo que han establecido. Si en este país no resiste 4 años más con las condiciones que nos están planteando y trazando. Piense usted 4 años más de ellos estableciendo magistrados de Corte Constitucional, de ratificarse en las instituciones del control político, en la cooptación burocrática. No lo resiste el país, no lo resiste. Y alguna timidez que hayan tenido ellos, que no han sido tímidos a la hora de respetar la independencia, medios de comunicación, libertad de expresión, 4 años más de ese modelo lo profundizarían y destruyen ese valor que es de la democracia. Bueno, gracias, representante. Muchas gracias. Hernán Cadavid, del Centro Democrático, representante a la Cámara del Departamento de Antioquia. Pues en la jugada de esto está calientísima la situación del país. Esperemos que de aquí adelante todo se vaya organizando mejor. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento y hasta una próxima. Gracias. Gracias, Luz María, a usted por el espacio, se lo agradezco mucho.